En México, el poder dentro del crimen organizado no siempre se hereda, muchas veces se construye con violencia, y pocas organizaciones lo han hecho de forma tan rápida y efectiva como el Cártel Jalisco Nueva Generación, también conocido como CJNG. En el centro de esta historia está Rubén Oseguera Cervantes, el Mencho, un michoacano que no provenía de una dinastía criminal, pero que supo escalar dentro del llamado Cártel del Milenio hasta formar lo que hoy conocemos como CJNG. Desde sus inicios como operador hasta convertirse en el líder absoluto, el Mencho fue un líder calculador, despiadado y sanguinario. Pero el CJNG no se construyó solo con violencia. Detrás de su expansión hay una pieza clave, los Queenies, una estructura financiera familiar que permitió al grupo lavar su dinero, comprar autoridades federales y estatales en México y establecer conexiones internacionales. Esta combinación entre poder armado y soporte económico y político fue determinante para su crecimiento. Esta es la historia de cómo una organización fragmentada, nacida del caos, logró transformarse en una potencia criminal con presencia en 27 de los 32 estados de México y redes en más de 30 países en al menos 3 continentes del mundo. Y que quede muy claro, este video no es un homenaje a estos psicópatas, asesinos y criminales. Es una exposición directa, documentada y verificable de cómo se llegó al punto en el que hoy se encuentra México en materia de seguridad. Te habla Jorge Rojas. Bienvenido a Armapedia. Bien, para entender al CJNG, primero hay que entender a su rostro más visible, Rubén Oseguera Cervantes. Curiosamente, nunca se llamó Nemesio, su acta de nacimiento lo registra únicamente como Rubén. Sin embargo, el mundo lo conocería más como el Mencho. A diferencia de otros capos, el Mencho no nació dentro de una dinastía criminal consolidada. Su historia comienza el 17 de julio de 1966 en Aguililla, Michoacán, en pleno corazón de Tierra Caliente. En ese entonces, la región michoacana ya presentaba condiciones propicias para el surgimiento de economías ilícitas. La infancia del Mencho en Aguililla, Michoacán, no está documentada con gran detalle en fuentes públicas, pero el contexto social de la región en los años 60 y 70 permite reconstruir un perfil bastante claro. El Mencho creció en una zona rural caracterizada por pobreza, marginación y escasas oportunidades educativas o laborales. Como muchos niños de la región, dejó la escuela y estuvo involucrado en el cultivo de aguacate con su familia. En ese entorno, el trabajo infantil en el campo mexicano era común. Labores como siembra, cosecha, cuidado de animales o apoyo en parcelas formaban parte de la vida cotidiana. Con el paso del tiempo y conforme la región se fue vinculando más al narcotráfico, muchos jóvenes tuvieron exposición temprana a cultivos como la marihuana, y el Mencho no fue la excepción. A los 14 años ya se dedicaba a cuidar estos cultivos de marihuana cerca de Aguililla. Además, Michoacán era un estado marcado por la migración masiva hacia los Estados Unidos, por lo que otra ruta común para los jóvenes michoacanos en ese entonces era intentar cruzar la frontera ilegalmente en busca de trabajo. En ese contexto se sabe que el Mencho, durante su adolescencia, entre los 15 o 17 años, cruzó ilegalmente y sin documentación hacia California en los Estados Unidos. Durante su estancia en San Francisco, California, conoció a Abigail Valencia, alias el Queenie, un muchacho de edad similar que también provenía de Jalisco o Michoacán en México. Con el tiempo, Rubén Oseguera desarrolló una relación cada vez más estrecha con Abigail Valencia y también con su amplio círculo familiar, compuesto por 18 hermanos, que localmente les decían los Queenies. El apodo Queenie o Queenies tiene un origen muy particular. En algunas regiones de Michoacán o de Jalisco, este término se utiliza para referirse a una ardilla local conocida como cuinique, caracterizada por tener múltiples crías por camada. Por lo tanto, el sobrenombre hace alusión directa a la gran cantidad de hermanos dentro de la familia de Abigail Valencia. También un punto clave en esta relación fue que Rubén Oseguera inició una relación sentimental con Rosalinda González Valencia, hermana de Abigail, lo que terminaría consolidando una alianza tanto personal como criminal que sería determinante en el futuro. No lo olvides. Ahora, con el paso de los años, el 14 de mayo de 1986, el Mencho fue arrestado en San Francisco, California, por robo a propiedad y portación ilegal de armas. Para ese momento, la DEA ya lo tenía en el radar también por su presunta participación en el tráfico de metanfetaminas. Sin embargo, en esa etapa aún era considerado un operador de bajo nivel. En ese momento lo deportaron, pero el Mencho volvió a cruzar ilegalmente a los Estados Unidos. Y probablemente esto estuvo relacionado con que Rosalinda González, su esposa, estaba por dar a luz a su hijo Rubén, conocido como el Menchito. Un dato poco conocido es que debido a su nacimiento en los Estados Unidos, el Menchito contaba con ciudadanía
ciudadanía estadounidense. No obstante, más tarde, en 1992, el Mencho fue detenido nuevamente, pero en Sacramento, California, junto a su hermano Abraham Oseguera, esta vez por su participación en la venta de narcóticos. Más tarde, en 1994, una corte federal del Distrito Norte de California condenó a Rubén Oseguera Cervantes a 3 años de prisión por conspiración para distribuir heroína. Tras cumplir su sentencia, fue liberado y deportado a México, pero para entonces ya tenía 30 años de edad. De vuelta en México, allá por 1996 o 1997 con su familia, el Mencho se incorporó a las fuerzas de seguridad como agente de policía municipal en Cabo Corrientes en Puerto Vallarta y luego en Tomatlán, Jalisco. No obstante, su paso fue muy breve. Con el tiempo abandonó su cargo y retomó sus vínculos con el narcotráfico, integrándose al Cártel del Milenio, una organización que en ese momento operaba como una estructura clave dentro de las redes del Cártel de Sinaloa en Jalisco y Colima. Después de integrarse a la red de sicarios que protegía a Armando Valencia Cornelio, alias el Maradona, uno de los fundadores del Cártel del Milenio, también conocido como el Cártel de los Valencia, el Mencho comenzó a dar sus primeros pasos dentro de una estructura criminal mucho más organizada. El Cártel del Milenio bajo el Maradona tenía presencia en estados clave como Michoacán, Jalisco, Colima, Nayarit, Tamaulipas, Ciudad de México y Nuevo León, y controlaba rutas estratégicas para el trasiego de drogas hacia Estados Unidos, incluyendo puntos logísticos de alto valor como el puerto de Lázaro Cárdenas. Su operación combinaba actividades ilícitas con negocios legales, particularmente en el sector agrícola, lo que les valió el apodo de los Reyes del Aguacate. En ese entorno, el Mencho no solo participó en tareas operativas y de sicariato, sino que comenzó a ganar confianza, experiencia y posicionamiento dentro de la organización. No obstante, tras la detención de Armando Valencia Cornelio, alias el Maradona, en un operativo militar el 15 de agosto de 2003, la estructura del Cártel del Milenio no desapareció, pero sí entró en una fase de reconfiguración. El vacío de liderazgo fue ocupado por los sobrinos del Maradona, los hermanos Óscar Orlando Nava Valencia, alias el Lobo, y Juan Carlos Nava Valencia, alias el Tigre, quienes asumieron el control operativo del grupo. Pero el ascenso de los Zetas comenzó a representar una amenaza directa para los hermanos Valencia, obligándolos a replegar y trasladar parte de sus operaciones hacia Jalisco, donde encontraron un entorno más favorable para reorganizarse y mantener el control de sus actividades, y no solo eso, encontrar más cerca a un protector igual de poderoso que los Zetas, el Cártel de Sinaloa. Entonces, en este contexto, el Mencho, siendo un mando medio, se integró a la facción de los hermanos Nava Valencia, que estaba liderada por Óscar Orlando Nava Valencia, alias el Lobo, y quien había consolidado una red sólida de producción, tráfico y distribución de drogas, principalmente marihuana y metanfetaminas. Pero por encima de los hermanos Valencia existe una figura aún más poderosa que supervisaba el equilibrio criminal en la región: Ignacio Nacho Coronel Villarreal. Nacho Coronel era uno de los hombres más influyentes del Cártel de Sinaloa en ese momento y el principal responsable de las operaciones en el occidente de México. Era conocido como el Rey del Cristal y fungía como el enlace directo con Joaquín El Chapo Guzmán y el Mayo Zambada, y era el cerebro detrás del auge de las metanfetaminas en la región. Más allá del negocio, Nacho Coronel también actuaba como un gestor del equilibrio criminal, manteniendo relativa estabilidad en las distintas facciones bajo la llamada Federación. Bajo su tutela, el Cártel del Milenio de los hermanos Nava Valencia operaba como una filial semi-independiente de Sinaloa, con una autonomía operativa pero alineada a los intereses estratégicos del Cártel de Sinaloa. En ese contexto, el Mencho, trabajando para los Valencia, comenzaba a operar indirectamente bajo la estructura de Nacho Coronel, absorbiendo conocimiento clave sobre logística, control territorial y manejo de organizaciones criminales a gran escala. Y esta etapa fue determinante. El Mencho no solo ganó experiencia operativa, sino que entendió cómo funcionaba el poder dentro del narcotráfico, jerarquías, alianzas y equilibrios de fuerzas. Mientras tanto, Nacho Coronel consolidaba a Jalisco como uno de los centros logísticos más importantes del país para la producción y distribución de drogas sintéticas, que en ese momento ya empezaban a ser una novedad por sobre la marihuana y la cocaína. Como imaginarás, el Mencho no llegó como un jefe, ni mucho menos. Se integró de forma gradual como operador, desempeñando funciones logísticas y de sicariato dentro de la estructura. Sin embargo, rápidamente comenzó a destacar. Era un mando medio. De hecho, la primera vez que el nombre del Mencho comenzó a aparecer en medios de comunicación mexicanos fue en agosto de 2005, cuando el periódico Reforma reportó la detención de aproximadamente 30 sicarios por parte de autoridades mexicanas. Durante los interrogatorios, al ser cuestionados sobre quién era su jefe, varios de ellos respondieron con un solo nombre: Mencho.
En ese momento, el alias Mencho aún no tenía un rostro público, pero ya empezaba a sonar dentro de los círculos criminales locales. Ya para 2006, el nombre del Mencho comenzó a aparecer en narcomensajes, lo que indicaba que su figura ya era reconocida dentro del ecosistema criminal del occidente mexicano. En Jalisco, la primera mención directa documentada surgió en 2008, según reportes del periódico Mural. Ese año, tras el asesinato de un empresario en Ayutla, Jalisco, los responsables dejaron un mensaje firmado con el nombre de Mencho, consolidando así su presencia en la región. Todo parecía estable dentro de la estructura del Cártel del Milenio bajo el Lobo y de Nacho Coronel, hasta que el Estado mexicano decidió ejecutar un golpe que cambiaría por completo el equilibrio criminal en la región. Verás, el 29 de julio de 2010, un operativo de gran escala del ejército mexicano en Zapopan, Jalisco, terminó con la muerte de Ignacio Nacho Coronel. Con su caída desapareció el principal factor de equilibrio que mantenía cohesionados a los grupos criminales en el occidente del país. Nacho Coronel no solo era un operador del cártel de Sinaloa y ya, era el articulador del sistema en Jalisco, una de las manos derechas más importantes del Chapo Guzmán y el Mayo Zambada. Sin embargo, la crisis no comenzó ese día, ya venía gestándose meses antes. A finales de 2009 fue capturado Óscar Orlando Nava Valencia, alias El Lobo, el principal pilar del Cártel del Milenio. El golpe definitivo llegó el 6 de mayo de 2010, cuando las Fuerzas Armadas mexicanas arrestaron también a su hermano Juan Carlos Nava Valencia, alias El Tigre. Con ambos hermanos Nava Valencia fuera del juego y Nacho Coronel muerto meses después, la estructura del Cártel del Milenio colapsó. Lo que quedó fue una organización fragmentada, sin mando claro y con múltiples actores buscando quedarse con el control. Ese vacío de poder que en México es señal de caos inminente. Así que de esa fractura surgieron dos grandes facciones enfrentadas. Por un lado emergió el grupo encabezado por el Mencho, junto con Eric Valencia Salazar, alias el 85, y Martín Arzola Ortega, alias el 53. Inicialmente sus enemigos los llamaban despectivamente los torcidos, porque supuestamente habían traicionado al Lobo y al Tigre para apoderarse de las plazas de Jalisco, Colima y Michoacán. En el bando contrario surgió la Resistencia, liderada por Elpidio Mojarro Ramírez, el Pilo, junto con Víctor Manuel Torres García, el Papirrín, y Ramiro Pozos González, el Molca, antiguos operadores cercanos a los fundadores del Cártel del Milenio. La Resistencia se presentó como la continuidad legítima del Cártel del Milenio. Las acusaciones fueron directas y detonantes. La Resistencia señalaba al Mencho y al 85 de haber entregado al Tigre a las autoridades, eliminando así la vieja cúpula para abrirse camino al poder. Más allá de si esto fue cierto o no, el resultado fue claro, una guerra total. A partir de ese momento, amplias zonas de Jalisco, Colima y Michoacán se convirtieron en un campo de batalla. Los asesinatos, las ejecuciones y los mensajes firmados por ambos bandos se volvieron constantes. Cada grupo buscaba imponerse como el verdadero heredero del Cártel del Milenio en una lucha donde el control territorial se definía a través de la violencia. Me valían los demás. Detienen a mi compadre Lobo. Me voy para Colima, a Manzanillo, y ahí es cuando detienen a mi compadre Tigre y empieza la guerra contra los torcidos o los Queenies o los Menchos o toda esa bola de torcidos. Es ahí donde viene la ruptura del Cártel del Milenio. Ahí es cuando se hace la ruptura del Cártel del Milenio, en mayo de 2010. ¿Pero por qué se...? Mientras tanto, la Resistencia, presionada por el avance del Mencho y el 85 y el crecimiento de su estructura armada, cometió un error estratégico. Buscaron alianzas externas y se vincularon con la familia michoacana, encabezada por el Chango Méndez y Quique Plancarte, así como con los propios Zetas, a quienes anteriormente combatían. La Resistencia estableció cooperación con varios mandos sanguinarios importantes de los Zetas, entre ellos Raúl Lucio Hernández Lechuga, el Lucky, Iván Velázquez Caballero, el Talibán o el Z50, y Jesús Enrique Rejón Aguilar, el Mamito, quienes operaban principalmente en el Golfo de México y el sureste del país. Es que usted sabe que había dos líderes en Michoacán. Estaba el Chango fue el único que nos dio el apoyo. En realidad de amigos, pues hasta con dinero nos llegó a ayudar. Y pues la idea era recuperarlo de nosotros y pegarle a Mencho, pues. Pero se unificaron los cárteles. ¿Por qué se unificaron los cárteles? ¿Me puedes decir? Para reforzar. ¿Para reforzar? Para reforzar. Hubo una unificación con la familia y el Cártel del Milenio y el Golfo. Los tres se unificaron. Por eso
las siglas son MFG. Y aquí es donde entra el ingenio táctico y propagandístico del Mencho y el 85. Para ganar legitimidad social y con su propia esfera de sicarios y diferenciarse de la violencia indiscriminada de otros grupos, la facción de Los Torcidos adoptó un nuevo nombre, los Matazetas. Porque debes entender que en ese momento de la historia de México, los Zetas, ya liderados por Miguel Ángel Treviño Morales, el Z40, y su hermano Omar Treviño Morales, el Z42, eran considerados el grupo más brutal y temido de México, conocidos por su uso sistemático del terror, secuestros y extorsiones. Así que los Matazetas, comandados por el Mencho, supieron explotar ese rechazo social y se presentaron como un mal necesario. Un grupo que venía a limpiar estados como Jalisco, Michoacán y Colima de la violencia de los Zetas. Sin embargo, en realidad se trataba de una operación de legitimación criminal, posicionarse como una fuerza correctiva entre comillas para ganar apoyo de grupos criminales locales que se veían amenazados por los Zetas. Poco después, el conflicto escaló rápidamente y se extendió más allá de Jalisco, alcanzando estados como Michoacán y Veracruz. Fue precisamente en Veracruz donde el grupo captó la atención nacional e incluso internacional. Veracruz en ese momento era considerado uno de los bastiones más importantes de los Zetas, quienes controlaban amplias zonas del estado mediante una combinación de violencia extrema, cobro de pisos, secuestros y control territorial. Para el grupo del Mencho era una operación de alto impacto diseñada no solo para golpear a un enemigo directo, sino para enviar un mensaje a escala nacional. Se dice en algunas esferas que el propio Mencho estuvo presente en las ejecuciones de Zetas en Veracruz durante esta campaña. El punto más álgido llegó el 20 de septiembre de 2011 en Boca del Río, Veracruz. En plena hora pico, 35 cuerpos fueron abandonados frente a Plaza Américas, uno de los centros comerciales más concurridos de la zona. Las víctimas, en su mayoría hombres, presentaban signos de tortura y ejecución. Junto a los cuerpos apareció una narcomanta firmada por los Matazetas. En ella, el grupo se presentaba como una organización que no extorsionaba, no secuestraba y no atentaba contra la población civil, afirmando que su única misión era eliminar a los Zetas. Ya para finales de 2011, la facción encabezada por el Mencho, Eric Valencia Salazar el 85 y Martín Arzola Ortega el 53, había logrado imponerse en la guerra interna contra la resistencia. Este triunfo no fue inmediato ni limpio, fue el resultado de meses y meses de enfrentamientos, ejecuciones selectivas y control progresivo de plazas clave en Jalisco, Colima, Veracruz y partes de Michoacán. La resistencia quedó prácticamente desarticulada. Su líder principal, Elpidio Mojarro, el Pilo, fue capturado en 2012, mientras que otros operadores como el Molca serían detenidos posteriormente, así como el mismísimo Chango Méndez y el Mamito de los Zetas. ¿Quién más creías poder tú tener apoyo? Yo no estaba buscando apoyo, yo lo que estaba buscando era esperar a que agarraran a Mencho, porque yo pienso que sí se lo van a y ya dejarme. No tiene, es una guerra sin fin y sin chiste, la verdad. La pérdida de mandos, territorio y capacidad operativa dejó a esta facción sin posibilidad real de reorganizarse. En este momento de la resistencia, ¿cómo está la resistencia? La resistencia ya no existe, nomás queda Lupe Vega, pero así se fue con los Torcidos. Para entonces, el grupo del Mencho, los Matazetas, ya había consolidado control sobre corredores estratégicos, rutas de trasiego y centros logísticos clave en el occidente del país. Pero es muy importante mencionar que aquí ya no estaba Martín Arzola Ortega el 53, porque fue capturado por la Policía Federal Mexicana el 13 de julio de 2011 en Tlajomulco de Zúñiga, en Jalisco. Así que solo quedaba el Mencho y Eric Valencia, alias el 85. Con ese escenario, a inicios de 2012, el grupo del Mencho y el 85 dio un paso fundamental: abandonar los nombres como los Matazetas o los Torcidos y adoptar formalmente el nombre de Cártel Jalisco Nueva Generación o CJNG. Este cambio no fue solo simbólico, representó una transición de grupo emergente a organización estructurada, con identidad propia, ambición nacional y proyección internacional. Sin embargo, cuando la estructura del CJNG parecía consolidarse bajo un liderazgo compartido, ocurrió un evento crítico. El 9 de marzo de 2012, fuerzas del ejército mexicano capturaron en Zapopan, Jalisco, a Eric Valencia Salazar, alias el 85, considerado en ese momento uno de los líderes más fuertes y principales estrategias y operadores del grupo, el socio del Mencho. La caída del 85 tuvo un impacto inmediato en la estructura interna. A partir de ese momento, el Mencho absorbió progresivamente el control total de la organización, centralizando decisiones estratégicas y operativas. Esto marcó un cambio clave en la naturaleza del CJNG,
CJTNG pasó de ser una alianza de operadores a una estructura con mando vertical fuerte, una sola cabeza. Así que quedaba claro que el Mencho era el líder del CJTNG y un sicario, estratega y narcotraficante brillante. Sin embargo, por sí solo no tenía algo fundamental para sobrevivir en el largo plazo: una estructura financiera sólida, redes internacionales de lavado de dinero y mecanismos de protección institucional. O sea, básicamente comprar a policías, militares y políticos corruptos mexicanos a diestra y siniestra. En un entorno donde enfrentaban múltiples enemigos y la presión constante de las fuerzas federales mexicanas y los gringos, esa era la diferencia entre crecer o desaparecer. Y es aquí donde entran los cuñados del Mencho, los González Valencia, mejor conocidos como los Queenies. A diferencia de otros grupos criminales más visibles, los Queenies operaban con un perfil mucho más bajo, pero su importancia era crítica. De hecho, son probablemente uno de los componentes menos mediáticos pero más determinantes en la consolidación del CJTNG como lo conocemos hoy en día. Y como ya sabes, el vínculo no era solo criminal, sino también familiar. Como ya te había dicho, el Mencho estaba casado con Rosalinda González Valencia, hermana de Abigail González Valencia, el Queenie. Y no solo eso, para ese entonces el Mencho ya tenía 2 hijos con ella. Esto convirtió la alianza de los Queenies y el Mencho en algo mucho más sólido que un simple acuerdo entre organizaciones. Era una integración total entre poder operativo y poder financiero. Los Queenies eran en esencia el cerebro económico, mientras el CJTNG ejecutaba operaciones en campo: tráfico de drogas, control territorial, confrontaciones armadas. Los Queenies construían una red internacional basada en lavado de dinero a gran escala, empresas fachada en múltiples sectores como agroindustria, turismo y bienes raíces, contactos en mercados internacionales, especialmente en Europa y Asia, y diversificación de rutas y socios comerciales. Este modelo creó una estructura dual altamente eficiente. Gracias a esta combinación, el CJTNG no solo pudo resistir guerras contra otros cárteles, sino también absorber pérdidas, financiar crecimiento y expandirse a todo México sin colapsar internamente. Pero el impacto no se limitó al dinero y a las armas. Con recursos y armamento prácticamente ilimitado, el CJTNG comenzó a comprar lealtades y construir redes de protección institucional. Durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, el CJTNG aprovechó la fragmentación y sobrecarga de las fuerzas federales mexicanas para infiltrar estructuras locales, especialmente en los estados de Jalisco, Colima y Michoacán. Esto se tradujo en policías municipales y estatales cooptados, filtraciones dentro de fiscalías y corporaciones de seguridad, acceso anticipado a operativos y despliegues militares y control de rutas seguras, entre comillas, para el trasiego. En términos prácticos, el CJTNG no solo peleaba en el terreno, sabía cuándo y dónde pelear y cuándo desaparecer. Y sí, la guerra entre el Mayo y el Chapo contra los Beltrán Leiva ayudó muchísimo a quitar la atención a su crecimiento. Y bueno, a partir de esa alianza histórica entre el Mencho y los Queenies, podríamos pasar horas literalmente desglosando todo lo que vino después. Hablamos de una organización que en poco más de una década logró expandirse a 27 de los 32 estados de México y tejer redes en más de 30 países en al menos 3 continentes del planeta, combinando violencia extrema, inteligencia operativa y una maquinaria financiera global. El CJTNG no solo creció en territorio, también perfeccionó su capacidad de corrupción e infiltración institucional, logrando cooptar autoridades municipales, estatales e incluso elementos dentro de corporaciones federales y militares, lo que le permitió anticipar operativos, proteger rutas y mantener una ventaja táctica frente al Estado y sus rivales. Pero este ascenso no fue lineal, estuvo marcado por momentos clave que redefinieron su estructura y su capacidad de respuesta. Un evento clave en la historia del CJTNG fue la captura de Abigail González Valencia, el Queenie, considerado el principal cerebro financiero de la organización y líder del grupo conocido como los Queenies. Fue detenido el 28 de febrero de 2015 en Puerto Vallarta, Jalisco, en un operativo de fuerzas federales mexicanas. Tras su captura, fue recluido en México durante varios años mientras enfrentaba procesos judiciales, hasta que finalmente fue extraditado a Estados Unidos en noviembre de 2021, donde enfrentó cargos relacionados con tráfico internacional de drogas y lavado de dinero. En paralelo, el cártel mostró su capacidad de confrontación directa contra el Estado mexicano. Un punto crítico fue la Operación Jalisco en 2015, donde el CJNG derribó con un RPG un helicóptero S-725 Cougar de la Fuerza Aérea Mexicana, provocando la muerte de elementos militares y federales. Ese evento marcó un antes y un después. El CJNG dejó claro que no solo podía resistir, sino enfrentar abiertamente a las Fuerzas Armadas con armamento de grado militar. Con el paso de los años, el CJNG no solo enfrentó presión externa del Estado mexicano y de agencias internacionales y de los Estados Unidos, sino también una serie de golpes internos dirigidos a su círculo más cercano. Uno de los más relevantes fue la captura de Rubén Oseguera González, el Menchito, hijo del Mencho,
detenido inicialmente en 2014 y posteriormente recapturado en 2015. Tras un proceso prolongado, fue extraditado a Estados Unidos en 2020, donde enfrentó cargos por tráfico de drogas y en años recientes fue declarado culpable. Ahora bien, si te preguntas qué pasó con Eric Valencia Salazar, el 85, antiguo socio del Mencho, su historia da un giro importante años después. Tras ser detenido en 2012, recuperó su libertad en diciembre de 2017 debido a fallas procesales en su caso, lo que le permitió salir de prisión y reinsertarse en el panorama criminal. Lejos de regresar al CJNG del Mencho, en 2018 decidió romper completamente con su antiguo aliado. Junto con Carlos Enrique Sánchez Martínez, el Cholo, fundó una nueva organización, el Cártel Nueva Plaza, con base en Guadalajara, es decir, en el corazón del territorio del CJNG. Este movimiento fue una declaración directa de confrontación. Más que una simple separación, fue un intento de disputar el control al Mencho. Para fortalecer su posición, el grupo se alineó con el Cártel de Sinaloa. Esto desató una guerra directa en Jalisco. Sin embargo, el equilibrio de fuerzas era muy claro. El CJNG ya era una organización consolidada con mayor capacidad operativa, recursos y control territorial. Con el tiempo, el Cártel Nueva Plaza fue debilitándose progresivamente. Sus operadores fueron perseguidos y eliminados y su estructura comenzó a fragmentarse. En marzo de 2021, cuando el Cholo fue asesinado, su cuerpo fue encontrado apuñalado y envuelto en plástico en un parque en Tlaquepaque, enviando un mensaje claro sobre el destino de la organización si seguía actuando. Finalmente, el 4 de septiembre de 2022, el 85 fue nuevamente detenido y capturado en Tapalpa, Jalisco, por fuerzas del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional. Su trayectoria cerró otro capítulo el 27 de febrero de 2025, cuando fue extraditado a Estados Unidos junto con otros 28 narcotraficantes en un traslado masivo. En retrospectiva, su intento de desafiar al CJNG terminó confirmando una realidad en México. Para ese momento, estamos hablando del 2021, el poder del Mencho en Jalisco ya era prácticamente indiscutible. Y todo este proceso nos lleva al clímax de esta historia. El 22 de febrero de 2026, Rubén Oseguera Cervantes, alias El Mencho, fue abatido en Tapalpa, Jalisco, junto con 11 integrantes de su círculo más cercano de seguridad. La operación también dejó la muerte de al menos 3 elementos de fuerzas especiales mexicanas, evidenciando el nivel de intensidad del enfrentamiento. Este hecho no representó el final del CJNG, sino el inicio de una nueva fase. Desde finales de marzo y principios de abril de 2026, diversas fuentes señalan que figuras como el 03, o sea Juan Carlos Valencia González, identificado por algunos como el hijastro del Mencho o uno de sus operadores más cercanos, podría estar asumiendo el liderazgo. Otros nombres también suenan dentro de la estructura, como por ejemplo el Jardinero, el R o el Sapo, todos perfiles con peso operativo que podrían disputar o compartir el control. Pero el más lógico sería Juan Carlos Valencia, el 03, o Audias Flores Silva, alias el Jardinero. Lo que es claro es que el CJNG está entrando en una etapa de reconfiguración interna, donde nuevos liderazgos, alianzas, traiciones y conflictos definirán su futuro. Y nuevamente te lo dejo muy claro, este video no es un homenaje a estos asesinos y narcoterroristas, es una ventana a su pasado y a su presente para entender con claridad por qué México vive lo que vive hoy. También es un recordatorio necesario porque detrás de toda esta historia que has escuchado no hay solo nombres y estructuras, hay vidas perdidas, civiles inocentes, policías, militares y agentes que enfrentaron a estos criminales y pagaron el precio más alto, su vida. Este video está dedicado a todos ellos, a los honestos, a los que no se corrompieron, a los que siguen en activo o a los que ya se retiraron, y por supuesto también a los que dieron su vida en el proceso, pero también a sus familias que tuvieron que cargar con una ausencia que ya es permanente, porque si algo no se puede perder de vista en todo esto que está pasando en México, es quiénes fueron realmente los que sostuvieron la línea.